grandes ideas de la filosofía. Filosofía de la mente. Podría decirse que es la característica que define quiénes somos. Es aquello en lo que pensamos cuando decimos soy. Muchos afirmamos que sin ella no desearíamos seguir viviendo. Y por cierto, nuestra existencia dejaría de tener sentido. Es lo que llamamos mente. De todos los misterios del universo, tal vez el más intrigante sea el que reside en el centro de nuestro propio ser, la mente. Pero, ¿qué es? ¿Una pequeña persona en mi cabeza que piensa por mí? ¿Una linterna que cuando se enciende ilumina brevemente la nada y luego vuelve a apagarse? ¿Es en efecto la realidad en sí misma? ¿De dónde proviene? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se relaciona con el cuerpo que aparentemente la contiene? La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que trata los problemas conceptuales que surgen al estudiar la mente. En especial, los filósofos de la mente estudian la naturaleza de los fenómenos mentales, tales como la conciencia, la sensación, la percepción, el razonamiento, el deseo, la intencionalidad, la decisión, las creencias, la imaginación y la memoria. Exploran la relación que existe entre el mundo físico y el mundo mental, entre la mente y el cerebro, y temas relacionados como la voluntad libre, el determinismo y la causalidad mental. Buscan responder las preguntas básicas sobre la mente, comenzando por su naturaleza esencial. ¿A qué nos referimos cuando decimos mente? A una variedad de términos y facultades o características diferentes. Está relacionada con la volición o voluntad, lo cual se adentra en lo que denominamos filosofía de la acción. Personas haciendo cosas. Ese es un aspecto de la mente, la capacidad que tenemos para tomar decisiones y demás. Ese aspecto de la filosofía de la mente tratará conceptos como la intención y el deseo, la decisión o la voluntad. Luego habrá una filosofía de la mente más abocada a la percepción, la recepción de las cosas de este mundo. Bien, las dos preguntas centrales de la filosofía de la mente son: ¿cuál es la naturaleza de la mente? ¿Y cómo encaja la mente dentro de la estructura de causalidad de la realidad? La filosofía de la mente se ocupa de preguntas como: ¿cuál es la relación entre la mente y el cerebro? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O es una misma cosa con dos nombres diferentes? ¿O es que de alguna manera la mente emerge del cerebro? ¿Y cómo es que los procesos neurológicos del cerebro dan lugar a la conciencia? ¿De dónde proviene el contenido de los estados mentales como las creencias y los deseos? Los orígenes de la filosofía de la mente pueden remontarse al filósofo francés René Descartes, quien se había propuesto el ambicioso objetivo de describir la distinción fundamental entre el alma y el cuerpo humano. A través de su característico modo metódico, Descartes cuestionó y eventualmente llegó a dudar de todos los tipos de conocimiento, desde la información que nos dan los sentidos a las aparentes certezas de la matemática. Llegó a preguntarse si era posible dudar de todo, incluso de su propia existencia. Finalmente, arribó a la conclusión de que había algo de lo que no se podía dudar. Cogito ergo sum,
que en latín significa pienso, luego existo. Si bien no era posible conocer el mundo exterior con absoluta certeza, los contenidos de nuestra mente garantizaban nuestra existencia. Yo no soy esa reunión de miembros que se llama cuerpo humano. No soy un aire tenue y penetrante difundido por todos estos miembros. Pero, ¿qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. La visión de Descartes sobre la mente o la persona, el ser humano, es que la persona está conformada por dos entidades, el cuerpo y la mente. Y según Descartes, la mente es algo radicalmente distinto al cuerpo. La mente es una sustancia no espacial e inmaterial. El cuerpo, una sustancia física tridimensional. Y según Descartes, se relacionan en la manera en que podemos conocernos. Conocemos sobre nuestra mente por una especie de observación interna de la mecánica de esta cosa. Al considerar el dualismo, se presenta una alternativa obvia. Si el dualismo dice que la mente y el cuerpo son dos cosas muy diferentes, entonces el monismo sostiene que en realidad es una sola cosa. Hoy en día, la forma predominante del monismo es el materialismo. Históricamente hay dos posiciones básicas sobre la relación entre la mente y el cerebro, el dualismo y el materialismo. El dualismo es la visión de Descartes. La mente es una entidad separada del cerebro, de una naturaleza muy diferente. Él pensaba que la diferencia tenía que ver con el hecho de que la mente es una sustancia no espacial, no extensa, y la esencia de la mente es pensante. El cerebro es una sustancia física extensa, con lo cual se trata de dos cosas totalmente diferentes. Él tenía problemas para explicar cómo se relacionan entre sí, cómo interactúan. Esta visión se adapta muy bien a la perspectiva religiosa, ya que permite que la mente exista sin el cerebro, persistiendo así después de la muerte. Descartes era un dualista sustancialista, porque creía que había dos tipos diferentes de sustancias en el mundo: la extensa y la pensante. Para Descartes, yo puedo estar seguro de que pienso, y por lo tanto de la realidad de mi propia existencia. Pero, ¿cómo puedo llegar a conocer la realidad de las otras mentes? Esto es lo que se denominó el problema de las otras mentes. Llevada al extremo, la certeza de Descartes sobre su propia existencia y su escepticismo sobre el conocimiento del mundo exterior podría llevarnos a la conclusión de que es imposible conocer algo acerca de las otras mentes, y que en realidad lo único que realmente existe soy yo y mis estados mentales. Esto es lo que se conoce como solipsismo. El solipsismo no es una alternativa atractiva, y los filósofos han buscado soluciones más satisfactorias para el problema de las otras mentes. En su prestigiosa obra Investigaciones filosóficas, el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein intentó desentrañar el problema de las otras mentes. Él sostuvo que no existe un lenguaje privado en el que una palabra se refiera solo a un estado interno de un sujeto completamente incomprensible para otro. En otras palabras, si una persona crece completamente aislada, nunca desarrollará un lenguaje propio que le permita describir su vida mental.
El lenguaje existe únicamente dentro de un contexto público, y una de sus funciones es tomar nuestras experiencias y hacerlas públicas para las otras mentes. Por lo tanto, el hecho de que seamos capaces de expresar la experiencia de nuestros estados mentales determina en sí la existencia de las otras mentes. Si uno se tiene que imaginar el dolor del otro según el modelo propio, no es una cosa tan fácil. Porque por el dolor que siento, me debo imaginar un dolor que no siento. Es decir, que lo que debo hacer no es sencillamente hacer una transición en mi imaginación de un lugar de dolor a otro, como del dolor en la mano al dolor en el brazo. El sujeto del dolor es aquel que lo expresa. Una de sus observaciones más típicas es: ¿cuál es la diferencia entre que yo levante el brazo y que mi brazo se eleve como consecuencia de que alguien o un imán lo mueva hacia arriba? ¿Qué diferencia hay entre el hecho de que yo eleve mi brazo o que éste se eleve por sí solo? Bien, lo que ambos tienen en común es que el brazo se eleva. Lo que es diferente es la voluntad interna. Y luego habla de la idea cartesiana de que la persona está compuesta por la parte mental interna y la otra parte en la que el cuerpo se mueve hacia arriba. Pero lo interesante de este punto es que es muy difícil mantener un tipo de división radical cuando se ve un hecho como el brazo que se eleva, porque uno tiene el concepto de levantar el brazo, que es una acción que incluye algo mental. No existe ahora una división entre el cuerpo y la mente. De alguna manera ambos conforman una sola cosa. ¿Cómo interactúan la mente y el cuerpo? ¿De qué manera el impulso de mover mi mano hacia un lado y hacia el otro se traduce en el acto de saludar? ¿De qué manera una idea pasa a ser un invento? ¿Influyen sobre el mundo exterior los contenidos de mi mente? ¿O es pura ilusión? La pregunta tiene que ver con la causalidad. ¿De qué manera el pensamiento X puede causar la acción Y? El dualismo cartesiano afirma que hay dos órdenes de causalidad, el mental y el físico. Sin embargo, la ciencia moderna concibe al mundo como causalmente cerrado. Todo lo que sucede tiene solo una causa física. Supongamos que yo tengo la intención de levantar esta botella y lo hago. Parece haber un estado mental, la intención, que hace que la botella se eleve en el aire. Pero también pensamos que hay un sendero de causalidad puramente físico que va desde el estado de mi cerebro, que es la naturaleza subyacente, que lleva a la práctica la intención de levantar la botella. Entonces, la pregunta es si la causalidad física explica por qué la botella se eleva. ¿Queda alguna tarea para que realice la causalidad mental?